Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Corazones humildes en medio del tiempo de la oscuridad. Que descubramos hoy que Dios siempre ha estado en control y que su perfecto plan siempre se va a cumplir a pesar de nuestra oscuridad. Así que no perdamos más tiempo y vamos a la Biblia y vamos al primer capítulo y vamos a estar hoy en los primeros 20 versículos. Dice la palabra de Dios: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, porque he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Qué hermoso relato. Justamente, y este texto es interesante porque quisiera que vayamos poco a poco disfrutando lo que la Biblia misma nos da y nos comunica acerca del tiempo, de los personajes, y veamos cuál es el significado real que hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Pero para comprender un poco sobre lo que está pasando aquí, me gustaría que revisemos un poco el tiempo de Ana.
lo que estaba a su alrededor, cómo estaba su país, o sea, Israel, cómo estaban ellos, cómo estaba su religión, cómo estaba esa comunión entre el pueblo y Dios. Y luego entraremos un poco en qué pasaba alrededor de ella. Si nosotros hablamos en este momento, Israel está haciendo una transición de ser un grupo de clanes a ser ya una nación. Dios ya les había dado una identidad y estaban camino a esto, pero estaban siendo gobernados por jueces, hombres que Dios levantaba para liderarles, porque el rey de Israel es Dios. Dios mismo era el gobernante de Israel. Pero ellos empezaron a observar a sus alrededores y decían, nosotros queremos reyes como tienen las otras naciones. Entonces, este tiempo va a ser un tiempo de transición. Y yo quiero que observemos un poco cómo estaba entonces lo que sería Israel en su contexto. Así que veamos, por favor, el último capítulo de Jueces, que sería como que la continuación. Si nosotros nos vamos a Jueces, vámonos al capítulo número 21. Y en el capítulo número 21 vamos a ver el último versículo. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Muy bien. Entonces, miren esta información que nos deja ver la Escritura. Dice la Biblia, en estos días no había rey, ¿en dónde? En Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué tal esa frase? ¿Cómo se imagina usted entonces el comportamiento de los israelitas? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿A qué le suena? Muchos dirán, Javier, se parece mucho a mi casa. A como nosotros éramos de jóvenes, de adolescentes o de ahora de mayores. Israel vivía un círculo vicioso, queridos amigos. Cuando estaban en la época de los jueces, normalmente Israel estaba bien con Dios. ¿Y qué pasa cuando estamos bien con Dios? ¿Qué es lo que normalmente el ser humano hace? Sino darle la espalda ¿a quién? A Dios. Estamos todo bien, salud, trabajo, dinero y amor. Parece título de novela, ¿no? Pero todo está bien, entonces cuando todo está bien, le da la espalda a Dios. ¿Qué pasa cuando le empezamos a dar la espalda a Dios? Las cosas empiezan a salir mal porque nos estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando ya caían en maldición, Dios enviaba un juez, lo levantaba, los libraba de los enemigos, se salvaban. ¿Y qué pasaba con el corazón de Israel? Tal cual como nos pasa a nosotros cuando Dios responde una oración. Nos regresamos a Dios. E Israel estaba así, otra vez bien con Dios. Iba otra vez bien en contra de sus enemigos, tenían victoria. Pero ¿qué piensa usted que volvía a pasar? Nuevamente estaban bien y nuevamente le daban la espalda a Dios. Y este es el contexto donde está viviendo Ana. Estos son los vecinos, estos son las personas de su alrededor. Este es el contexto de país en el que vivía Ana. Un tiempo de oscuridad. Solamente la frase, cada quien hacía como bien le parecía, nos deja ver mucho. Tal vez la forma oscura en la que Israel estaba viviendo. De hecho, cuando ellos llegan a decir, nosotros no queremos vivir como vivimos, queremos tener reyes como las otras naciones, la Biblia nos llega a decir que ellos están literalmente diciendo, no queremos a Dios en nuestra vida. Así de oscuro estaba el corazón de una nación. Ahora, ¿cómo estaba el tiempo tal vez de la religión de Ana? Observemos un ratito el capítulo número 2 de 1 Samuel. Nos va a dar un poquito de contexto. Cuando nosotros decimos la palabra sacerdote, ¿qué se viene a la mente? Sino un hombre que sabe las escrituras, ¿verdad? Tenemos tal vez en nuestro contexto, nos imaginamos a alguien vestido todo de blanco o todo de negro. Como que una sotana negra entera con una cosita aquí blanca, porque aunque el cuerpo está negro, el alma está blanca. Pero en cambio yo creo que la sotana de los sacerdotes, por llamarlos así, de la época de Ana, tenía que haber sido al revés. Tenía que haber sido como que blanco por fuera, porque parecían que estaban todo bonito, pero aquí negrito.
negro por dentro. ¿Y por qué lo digo? Veamos cómo los describe la misma Biblia en el capítulo 2, en el versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí, ellos eran sacerdotes, los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo los describe? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! Esa es la descripción de la Biblia acerca de los mismos sacerdotes. Esa palabra impíos es interesante el verla en el original, porque se puede traducir como hijos de Belial. ¿A qué le suena a usted que le digan hijo de Belial? A ver, no vayan a tomar esto de aquí cuando alguien se les cruce, les haga algún daño. No, por favor. Este es un término hebreo que describe a personas que son completamente corruptas, llenas de maldad, rebeldes, sin ningún respeto por Dios ni por la ley moral. Esa era la clase de liderazgo religioso de la época de Ana. Hombres sin conocimiento de Dios, hombres sin ningún temor de Dios. De hecho, ellos eran conocidos porque les gustaba celebrar mucho la Santa Cena. Estoy bromeando. Por si acaso en esa época no había Santa Cena, pero les gustaba mucho el vino. Pasaban ahí. Y si eran de mujeres, eran muy casanovas. ¿Sí sabe lo que le quiero decir, ¿no? Esos eran los sacerdotes de la época. Hombres perversos que llegaban a cometer pecados tan grandes aún en la misma presencia de Dios. De hecho, ellos tenían una costumbre, la gente llevaba animales, carne en sacrificio hacia Dios. ¿Y saben lo que hacían ellos? Ellos decían, a ver, lo que traes ahí me lo vas a dar a mí. Y si tú no me lo vas a dar así bien bonito, me lo cojo a la fuerza. Mismo capítulo 2, lo pueden leer en casa. Ellos literalmente desestimaban a Dios. Por eso la Biblia les da el título de hijos de Belial, bien puesto. Porque eran hombres corruptos por completo. Hombres que se suponían que tenían que conocer a Dios, amar a Dios y guiar al pueblo hacia Dios. No lo estaban haciendo porque querían llenarse y satisfacer sus propios placeres. Y ese es el contexto en el que nosotros vemos a Ana, pero para rematar la vida de Ana no se acaba así, porque tal vez uno puede decir, bueno, el país está mal, los líderes religiosos están mal, pero qué descanso que es cuando llego a la casa. ¿Verdad? En la casa de donde tememos a Dios, estudiamos la Escritura, amamos a Dios, somos imperfectos, pero le buscamos al perfecto. Las cosas en casa son diferentes. Pero no pasaba así con Ana. Ana no solamente que en su parte exterior, contexto exterior de su vida estaba oscuro, sino mire lo que pasaba en casa adentro. Había un destello de amor hacia ella. Nosotros lo observamos justamente cuando ellos van al tiempo del sacrificio. Y el Cana repartía a cada uno una porción, así lo describía la Biblia. Ellos tenían que tener, esto era un banquete sagrado, un banquete de agradecimiento a Dios, de todo lo recibido, y lo tenían ahí en la familia. Y el recibir una doble porción, en este caso que el Cana se lo daba a ella, le daba una posición de amor y doble honor a ella. Pero ¿quién más estaba en la película? ¿Cómo se llama esa mujer? Penina. Y miren la palabra que usa justamente para hablar de Penina en el verso 6. ¿Cómo la dice? La describe como la rival. Ahora, estaba Penina ahí y a Penina se la conoce como la rival, la que le trae, la irritaba, la enojaba, la entristecía. La palabra rival aquí es súper interesante estudiarla. Porque sabe usted que esta palabra rival también se puede traducir como angustia. Entonces, ¿qué era lo que hacía Penina a la vida de Ana? Traerle angustia. ¿Y por medio de qué estaba trayéndole angustia? Señalándole ¿qué cosa? Sus debilidades. Le apuntaba directamente al dolor, a la llaga viva. Ahora miren lo interesante. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿En qué tiempo pasaba esto? Justamente en el tiempo de cuando iban a buscar ¿de quién? De Dios.
Entonces la familia iba a buscar de Dios. Se encontraba en este momento que se supone que tenía que ser tan especial. Pero esta actitud en la religión, por llamarlo de alguna forma, no solamente que había hecho daño en el sacerdocio, sino también la gente. Porque esta mujer Penina también iba. Iba supuestamente a adorar a Dios, a buscar a Dios, a agradecer a Dios. Pero ¿qué estaba haciendo mientras eso pasaba? Sino traer tormento, angustia a la vida de Ana. Estas palabras son fuertes. Angustia, irritarse, enojándola, entristeciéndola. Pero el tema que le tocaba a ella era un tema muy delicado para la vida de una mujer de su tiempo. ¿Por qué? Veamos un poquito qué significado tenía esto de la burla que hacía porque no tenía hijos. En el concepto de la mujer, en esa época, hay 3 cosas importantes acerca de tener hijos. La identidad que le daba, el valor social que le daba y lo que describía acerca de la relación de Dios con la persona. Entonces, lo primero que vemos es que el tener hijos a la mujer le daba identidad, le daba propósito. De hecho, la maternidad no solamente que era deseada, sino esperada. Porque la mujer en la época que nosotros estábamos leyendo, ese es su propósito. Edificar hogar, edificar vidas en sus hijos. Ese era el propósito justamente. Entonces, si le quitamos esto a la mujer, en este caso a Ana, y se lo está recalcando, literalmente le está diciendo, estás viviendo una vida sin ningún propósito. Eres una inservible, es lo que le está diciendo Penina a Ana cuando está continuamente hablándole sobre este tema. Pero no solamente que le daba valor y propósito, sino que le daba un valor social en medio también de las mujeres. Porque ellos medían cuán valiosa era la mujer por la cantidad de hijos que le daba al matrimonio, especialmente si eran varones. Entonces, entre las mismas mujeres, si daban más varones, era como que más estimada entre el grupo de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Penina a Ana? Le está diciendo, no tienes ningún valor en la sociedad. En ti no hay valor. Y no solamente eso, sino que viene algo más fuerte. Cuando hablamos de la relación de Dios con una persona, hablando ya de una mujer, teniendo este problema de la esterilidad, era como decirle, Dios te ha desaprobado. Porque si Dios no te permite engendrar en tu vientre, es porque Dios te ha considerado fuera de Él. Entonces, cuando Penina está diciéndole todo esto, está quitando de la vida de Ana su identidad, su propósito, el valor en la sociedad. Y le está diciendo, ni siquiera Dios te ama. Queridos amigos, y es que hay momentos así de oscuros en nosotros. Hay momentos donde simplemente las cosas no marchan bien. Que aunque nosotros queramos hacer el bien y buscar de Dios, es como que todo nos apunta a lo malo que somos. No sirves, no tienes propósito, no hay en ti nada bueno, ni siquiera Dios te escucha. ¿Qué habrás hecho para que Dios simplemente ni siquiera te responda? El momento de Ana en este tiempo es un momento de dolor, de oscuridad. Todo está mal en su mundo. Su país es un país que ha olvidado completamente a Dios. Sus líderes no temen a Dios. Son hijos de maldad, literalmente. Pero aún en su casa, ella era constantemente irritada, entristecida por su rival a causa de su esterilidad. Pero aquí viene algo importante, aquí viene un quiebre en la historia. Y este quiebre es interesante que nosotros lo podamos observar bien. Porque Dios no solamente que va a glorificar su nombre en la vida de una mujer con un mundo oscuro propio, sino que Dios va a apuntar a algo mucho mayor, algo mucho más grande. Porque esa oscuridad solamente es el reflejo de lo que está viviendo el pueblo de Israel.
un pueblo estéril de obras, un pueblo estéril en su corazón que no puede dar un solo fruto de justicia. Nada. No había nada bueno en Israel en ese momento. Habían llegado a tal punto de oscuridad, de decir, no queremos más que Dios sea nuestro rey. Queremos un rey diferente, un rey terrenal. Y Dios se los va a entregar. Pero en medio de esto, Dios va a hacer un cambio en la historia de Israel. Y va a usar a una mujer humilde. Y digo humilde no por los recursos, sino por su corazón. Va a glorificarse a través de este tiempo de oscuridad de esta mujer. Y va a traer una luz que va a ser una transición en medio de este pueblo. Porque Dios traería justamente al último juez, a un sacerdote diferente y a un profeta diferente. Sería una luz para Israel, su hijo, Samuel. Pero veamos un poco más qué pasaba en el corazón de Ana y veamos los versículos del 9 al 12. Perdón, del 9 al 18 hay una oración humilde. Y veamos lo que dice. El verso número 9 dice, y se levanta Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. ¿Qué dice la Biblia en el verso 10? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de ¿quién? De tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo le he puesto aquí la oración de Ana como una oración bien enfocada. Vaya que a través de la historia de Ana nosotros podemos aprender tanto. Tal vez a veces nuestro enfoque de oración no es el correcto. No sé si alguna vez usted ha sentido, creo que Dios no me responde. Yo creo que si realmente queremos aprender a buscar de Dios en oración, esta forma en la que Ana nos presenta, o Dios nos presenta, la vida de Ana, nos puede enseñar mucho. Yo hago una pregunta clave aquí. ¿Cuántos desean crecer en su vida de oración? Si usted desea crecer en su vida de oración, aquí hay un patrón hermoso. ¿Por qué digo que es una oración bien enfocada? Y esto es interesante. Usted sabía que en esa época la oración pública, así tal vez como la estamos haciendo nosotros, no era común ni practicada. Y lo que está haciendo Ana rompe un esquema. Por eso es que hasta este hombre se sorprende y piensa que está hasta ebria. ¿Por qué es bien enfocada? Primero porque fue al lugar correcto. Miren, en esa época todavía no teníamos la construcción del templo, estaban en el tabernáculo y el lugar de adoración era Silo. Entonces, es el lugar correcto, el lugar donde se debía adorar a Dios, justamente a las puertas donde estaba la presencia de Dios, a las puertas del tabernáculo. Por eso digo que la oración de ella es justamente en el lugar correcto y también en el tiempo correcto. ¿Por qué en el tiempo correcto? Queridos amigos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A qué hora es la hora de la oración correcta? A ver. 3 de la mañana por aquí, madrugador. ¿Qué más? 5 de la mañana, otra madrugadora. Muy bien. ¿Cuál es el horario correcto de la oración? No hay. ¿Y antes de comer? La oración, queridos hermanos. Miren, y esto es lo importante. A pesar de que el liderazgo religioso de la época de Ana estaba en lo peor de lo peor, el declive más grande, ella decide buscar a Dios en oración. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos detenemos en la oración porque decimos, no, es que la hipocresía religiosa, a mí eso no me gusta, no va conmigo, entonces uno deja de orar. Ay, es que el hermano del grupo de hogar, de la célula me hizo esto, entonces dejo de orar. Es que la vecina me miró mal, dejo de orar. Y a veces dejamos de orar por cualquier cosa. Es que mi jefe, es que estoy cansado. Bueno, por cualquier detalle de la vida queremos dejar de orar.
es que no me siento bien con Dios, entonces dejo de orar. No. El tiempo correcto de la oración es siempre. Siempre puedo buscar al Señor. Siempre debo buscar del Señor. No es que tengo que estar, no sé, pues prácticamente con una aureola encima de mi cabeza, flotando, saberme toda la Biblia para orar. No. Es en el momento del quebrantamiento, en la humildad del corazón. Queridos amigos, diga por favor esto conmigo. Siempre es el momento correcto de orar. Siempre es el momento correcto de buscar al Señor. Pero aquí viene algo interesante. ¿Por qué la oración es bien enfocada? No solamente porque fue en el lugar correcto, el tiempo correcto, sino que buscó a la persona correcta. Miren esta tentación interesante que pasa aquí. Cuando ella estaba sufriendo y llorando porque Penina le estaba haciendo, la irritaba, la entristecía, ¿qué fue lo que le dijo el esposo? Tiene buena intención el esposo aquí. Ya sabemos que el esposo de Ana la amaba, el Cana la amaba. ¿Pero qué le dijo el esposo? No te soy yo, el Cana, suficiente, no te soy más que hijos. Es como que haya consuelo en mí, tranquila, no pasa nada. No tienes hija, pero igual yo te amo. Tal vez ella pudo haber caído en esa tentación y decir, está en lo correcto. Voy a sentir paz porque tengo a mi esposo. No. Ella buscó a la persona correcta. ¿Se dieron cuenta de un detalle interesante sobre el nombre que Samuel atribuye a Dios? Miren, vamos juntos. En el verso número 3, vamos a 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Miren lo que dice. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Jehová nomás dice. A Jehová de los ejércitos. Muy bien, sigamos. Vamos al verso número 11. Revisemos juntos. A ver, yo sé que les están poniendo los versículos en la pantalla, pero hagamos un ejercicio más chévere. Abran sus Biblias, subrayen sus Biblias, ¿ya? Entonces, miren lo que dice el verso número 11. E hizo voto diciendo, ¿cómo lo llama? Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¿Qué se imagina usted con eso de Jehová de los ejércitos? ¿Ah? Pelea por mí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más se le viene a la mente? Jehová de los ejércitos. Comandante. Muy bien. Poderoso. ¿Quién dijo poderoso? Francisco. Muy bien. ¿Por qué ella está usando este nombre? Porque la Biblia en ese momento, lo que está escrito en la Biblia no es al azar, por si acaso. Tiene un propósito, tiene un peso grande. Por ejemplo, cuando en Éxodo 15, verso 3, a Jehová se le dice varón de guerra. Justamente estaba en un tiempo de conquista, de salida, saliendo de los enemigos. Y Ana le atribuye justamente este título a Dios. Jehová de los ejércitos. Y lo han dicho muy bien, porque este título quiere decir que Dios es soberano, comandante, supremo, sobre todo poder espiritual y terrenal. O sea, si alguien tenía la autoridad de hacer algo, ¿es quién? Dios. Si alguien podía defenderla de sus enemigos, ¿quién era? El Señor. Entonces, ¿por qué digo que buscó a la persona correcta? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, es quien podía actuar a favor de ella. Este en un caso que no era ni el esposo ni la situación, nada. Esto solamente puede venir de la mano de Dios, del poder supremo, de la autoridad suprema que Dios tiene sobre su creación. Y esto es interesante porque, miren, hoy en día uno puede decir, ¿te sientes mal? Sí. ¿Estás triste? Sí. Busca de Dios. Yo me quedo en las mismas. Porque, ¿de qué Dios estamos hablando? Por eso digo, es la persona correcta. Un tiempo atrás, ya les voy a decir por qué traigo esto. Un tiempo atrás,
En una enseñanza de una institución bíblica, un maestro estaba enseñando y empezaba a decir, bueno, veamos algo del Antiguo Testamento, y sacaban algo del Antiguo Testamento. Queridos amigos, el Antiguo Testamento siempre va a apuntar hacia la persona de Jesús, en donde hallamos salvación, redención, perdón de pecados. Entonces, cuando se estaba dando esa clase, cuenta esta historia que el profesor les dice, miren, no siempre tienes que decir o hablar de Jesús, sino solo llévalos a Dios. Cuenta que la clase se puso como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué nos están enseñando? Porque de ahí vienen las divisiones, las sectas y todo esto. Cuando no se conoce quién realmente es Dios. Por eso es lo importante de saber la persona correcta, el Dios verdadero, al que uno va y deposita su aflicción y su dolor. El Dios que responde. El Dios que tiene poder sobre la creación. Por eso no es casualidad de que la Biblia hable y diga, Jehová de los ejércitos, aquel que tiene todo poder. Y no solamente eso, porque digo que es una oración bien enfocada, porque lugar correcto, tiempo correcto, persona correcta, pero aquí viene lo importante. Haga así conmigo. Diga, corazón correcto. Aquí hay algo interesante, es el corazón correcto. ¿Cuál fue la oración de Ana? Señor, tú que miras mi aflicción, por favor, cuando salga Penina de la casa, que le caiga un burro encima. Véngame de mi enemiga, Señor. Por favor, que la atropelle un camello, porque no había carro, ¿no? Es una broma pastoral. ¿Mencionó el nombre de Jehová de los ejércitos como para que ataque a alguien? No. Hubo un corazón correcto. Inclusive la palabra que más se repite cuando ella habla de sí mismo es la palabra sierva. ¿Se dieron cuenta? Le dice, Señor, si tuvieras a tu sierva, si escuchares a tu sierva, si respondieres a tu sierva. Inclusive observaron la reacción de ella cuando viene el sacerdote Elí. Ella está postrada, adorando, orando a Dios, y el sacerdote está literalmente así sentado viéndola y le dice, ya deja la borrachera, digiere tu vino. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Tal vez común. No creo que diga así, pero tengan algo en cuenta. El esposo la amaba, la mimaba, le daba como que la doble porción. Ella pudo haber salido, oye, ¿qué te pasa? ¿No sabes que yo soy la esposa del Cana? ¿Qué sucede? No. Nuevamente, tu sierva no está ebria, está afligida en su corazón. Eso habla mucho del corazón, queridos amigos, y este es algo hermoso, porque para poder ser sinceros con Dios, no puedes tener una máscara en tu tiempo con Dios. No puedes tener algo como que una barrera con Dios. Dios lo sabe absolutamente todo. Y un punto importante en la oración es la sinceridad de la oración, la aflicción, el mostrar nuestra debilidad. ¿Acaso Ana no se sabía estéril? Por supuesto que se sabía estéril. Y sabía que todo esto estaba marcándola en su identidad, en su valor social, y todavía diciéndole como que ella no tuviera una relación con Dios. Ella está demostrando esta confianza plena en Dios, la oración correcta, pero también tuvo la reacción correcta. Qué hermosa la reacción de esta mujer cuando salió de su tiempo de oración y tiene este conversatorio con Elí. Mire cuál fue la reacción. Venga conmigo a su Biblia, por favor. En el verso número 17... o 16, dale un poquito más de contexto. Dice la Biblia, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Verso 17, Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue, ¿qué cosa? La petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva, nuevamente, miren, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos,
Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué más? No estuvo más, ¿cómo? Triste. Ojo, Elí, terrible. Ya lo vamos a estudiar en otros capítulos. Pero era el sacerdote. Entonces, ante la palabra del sacerdote, ella tomó como, esta es la palabra de Dios, es la respuesta que Dios me está dando. Dios me ha escuchado. Esa es la reacción correcta. Buscar a Dios en humildad, aún en lo más oscuro, ponerlo delante de Él, saber la persona correcta, delante de quién me encuentro, y ante la respuesta, la reacción correcta. ¿No le ha pasado que a veces terminamos de orar, buscamos a Dios por A, B, C, X motivo, cual sea? Por ejemplo, estoy buscando empleo, pongámosle cualquier cosa, ¿o no? Un tema con algún hijo, cónyuge, lo que sea. Señor, por favor, cámbialo, cámbiala, pongámosle cualquier cosa. Señor, yo confío en ti, derramo mis lágrimas delante de ti. En el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a hacer esto posible. Amén. Y uno sale livianito. Te encuentras con tu hijo, hija, cónyuge, lo que quieras, y te dice, hola, ¿y por qué me saludas si eres igualito? ¿Cuál es la reacción correcta al sabernos escuchado? Andar en confianza, en espera. ¿De qué? De la respuesta de Dios. Entonces observamos esto en la oración de Ana, aún en el momento más oscuro de Ana y de Israel, Dios va a traer respuesta. Y estos justamente son los versículos que siguen. Vamos al 19, primera de Samuel 1, versos 19 y 20. Miren lo que pasó aquí. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y acordó que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso su nombre como Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Muy bien. Ahora, aquí hay una frase interesante. La frase, y si quiere subráyela en su Biblia, es, y Jehová se acordó de ella. Cuando nosotros buscamos un poquito el significado de esta frase, nosotros la entenderíamos de otra manera. ¿Qué entendería usted con la frase, y Jehová se acordó de ella? ¿Qué puede venir a su mente? Como que Dios se ha olvidado de ella. Como que, uy, ¿qué será de Ana? Vamos a hacer el milagro. No, no es eso lo que está diciendo la Escritura. Lo que está trayendo el significado es tener en mente o actuar en base a una memoria o promesa. Dios decidiendo, actuando en favor de ella. Cuando es esta frase de que Dios se acordó de ella, significa es momento de actuar a favor de ella. Y qué hermoso cómo lo describe la Biblia. Porque halló respuesta en medio de un tiempo de oscuridad. Y de hecho el nombre de Samuel, que aquí lo ponen como por cuanto lo pedía Jehová, también se puede traducir como Dios ha escuchado. Es el nombre, el significado del nombre Samuel. Dios ha oído. Queridos amigos, y aquí hay una muestra que en un tiempo de oscuridad profunda en la vida de Ana, Dios está trayendo respuesta a su vida. Pero como les decía, no solamente que Dios va a actuar en la vida de una mujer, sino que Dios amplifica su misericordia y su amor aún hacia su pueblo. Porque lo que está aconteciendo en Ana es solamente un reflejo de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ana vivía una vida oscura, sí, pero Israel estaba en una vida oscura. Miren un pueblo liderado por sacerdotes que la misma Biblia los describe como hijos de Belial, hijos de maldad, hijos de corrupción. ¿Cómo podía ser un pueblo como ese? Un pueblo que llegó a decir, no queremos más a Dios, queremos ser como las otras naciones. ¿Cómo sería un pueblo que desecha a Dios? Tal vez un pueblo muy similar al nuestro. Tal vez hoy nosotros nos quejamos por
cómo está nuestra sociedad. Cómo hay tanta maldad, cómo la gente quita la vida de otra gente por dinero, cómo hoy se pelean por sectores, cómo hay tráfico de drogas por todo lado. A todas las cosas buenas hoy le llaman malo. Buscar de Dios es algo malo y religioso. Pero en cambio buscar ser parte de una asociación ilícita o ser... El otro día nos sorprendía algo, recibíamos el testimonio de una jovencita, alrededor de 15, 16 años, orgullosamente, creo que era lobo o chonera, no recuerdo bien, pero era literalmente se sentía orgullosa, diciendo yo soy de barrio. Miren cómo hoy nuestra sociedad está tan llena de oscuridad en la mente y en el corazón. Hoy casarse es algo antiguo, unirse está de moda. Situaciones como estas, y lo vemos reflejados en todas las edades, en todos los sectores. Hoy divorciarse es lo más común. Hoy nuestros jóvenes, como decíamos, sueñan tal vez ser con narcos traficantes, tener poder por matar. Ese es el reflejo de nuestra sociedad. Pero queridos amigos, de la misma forma como Dios no cayó, sino que oyó la oración humilde en un tiempo oscuro y trajo una respuesta, porque Dios trae la respuesta por medio de Samuel. Samuel sería la transición entre la oscuridad que vivía Israel a un tiempo de luz, porque él sería el sacerdote que traería la luz al pueblo de Israel. Él guiaría al pueblo de Israel. De hecho, él sería quien sería usado por Dios para escoger el primer rey en Israel. Es una transición increíble ver a Samuel. Pero, queridos amigos, Dios para nuestro tiempo, para nuestra vida, ha respondido en medio de la oscuridad con uno mejor y mayor que Samuel. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es la respuesta de Dios para nosotros, para nuestra vida, para el tiempo oscuro en que vivimos. ¿Sabían que la Escritura dice que todo hombre que ha pecado está condenado a una muerte espiritual eterna sin Dios? ¿Qué mayor oscuridad puede tener el hombre sino esa? Pero Dios ha traído respuesta a uno mayor y mejor que Samuel, a Jesucristo. Jesucristo literalmente es aquella transición entre la oscuridad de nuestros corazones, entre la condenación de nuestras almas, hacia la libertad y la reconciliación con Dios por la eternidad. Si hoy tal vez usted está buscando una respuesta en medio de su oscuridad, queridos amigos, no busque más. Jesucristo es la respuesta. Su nombre es Jesús. Podemos buscarle con aquella humildad que nos reflejó Ana, mostrándonos tal y como somos, imperfectos, incapaces de llegar al cielo por medio de nuestras obras. Necesitamos a un Salvador, necesitamos una respuesta de Dios. ¡Wow! ¡Qué grande amor de Dios que ya nos ha respondido! Aún antes que tal vez usted quería buscarle y Dios ya había dado respuesta. Envió a su Hijo Jesucristo, el mejor de los sacerdotes, el más grande de los profetas, Dios mismo encarnado para traer reconciliación entre Dios y los hombres. Si hoy usted siente que está en un momento de su oscuridad, hoy es un día diferente. Hoy es el día más hermoso de su vida. Hoy es el día que puede salir de esas puertas tal como Ana salió, con respuesta eterna. ¿Por qué no buscarle hoy juntos en humildad, en oración, pidiéndole que traiga ese cambio a nuestra vida? Amén. Oremos juntos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.